Bueno, soy matemático de formación de la Autónoma de Guerrero. Como comentaba, tengo una maestría en Ciencias de la Salud por la Escuela Superior de Medicina y la maestría en Ciencias de la Complejidad por la UASM y la especialidad en Estadística aplicada por el IMSS. A eso se refería con una formación diversa. Soy profesor de bioestadística de dos maestrías de la Escuela de Medicina, la de Ciencias de la Salud y la de Bioética. Ahí es mi lugar de adscripción. Como yo estudié allá en la Autónoma de Guerrero, pues sabiendo que hago aplicaciones a biología o a procesos biológicos, como mejor me gusta llamarle, pues me invitaron a trabajar con ellos, entonces colaboro con la maestría en matemáticas aplicadas, que está allá en Chilpancingo, que está en el PNPC. Entonces siempre que tengo la oportunidad de dar una presentación, pues siempre algo el comercial para la maestría en matemáticas aplicadas que está allá en la Universidad Autónoma de Guerrero. Bueno, el título original de la plática era esto, hablar sobre la función de Lyapunov, que es conocida como tipo Volterra, a sistemas de epidemiología, pero donde la derivada era de orden fraccional. Pero atendiendo a la sugerencia pues del comité organizador, que la plática no fuera tan técnica, pues en realidad lo que voy a hablar va a ser esto, ¿no? Estabilidad asintótica y las funciones de Lyapunov en sistemas dinámicos aplicados a procesos biológicos. Entonces me voy a centrar en estas técnicas para construir funciones de Lyapunov y demostrar estabilidad asintótica. Aunque es un problema clásico, el problema de estabilidad global o el problema de estabilidad asintótica, pero de mi punto de vista, y ustedes lo podrían notar, los que hacen epidemiología matemática, que a partir de eso de que empezaron a conocer las funciones de Lyapunov, el área de epidemiología matemática como que tuvo un segundo aire, ¿sí? Verán en el número de publicaciones que datan desde el 2004 a la fecha, se ha incrementado considerablemente antes de esa fecha. Y eso se debe a que han encontrado ciertas funciones de Lyapunov que permiten probar la estabilidad de los puntos de equilibrio. Y pues empezaría con esto, ¿no? Consideramos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que debe cumplir ciertas condiciones, que debe estar en un dominio, que debe cumplir esto que sea localmente Lipschitz. Bueno, el dominio debe estar en Rn. Y bueno, cuando tiene un sistema dinámico, o bueno, en este caso un sistema de ecuaciones diferenciales, comúnmente son no lineales cuando pertenecen a los fenómenos biológicos. Y como tienen esos términos no lineales, pues es complicado o casi imposible encontrar una solución analítica. Entonces, una manera de verlo pues es de estudiar la forma cualitativa. Y el trabajo de alguien que trata de abordar el problema de estabilidad, pues ya lo mencioné en prácticas previas, es estudiar los puntos de equilibrio. Entonces, tengo mi sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, es de la condición para encontrar los puntos de equilibrio. Ya que tengo mis puntos de equilibrio, pues ahora tengo que caracterizar qué tipo de puntos, ¿no? Cómo son. Y ver la naturaleza de su estabilidad. Es claro, cuando este sistema es de dimensión 2, tenemos un sistema de ecuaciones en el plano. Y la teoría pues, de ecuaciones diferenciales está muy bien desarrollado para cuando un sistema planar. Es decir, que tenemos por ahí el teorema de Dulac o de Bendixson-Dulac para descartar existencia de órbitas periódicas. Tenemos el teorema de Poincaré-Bendixson que nos permite pues, saber la naturaleza de la estabilidad, ¿no? Tenemos varios teoremas que nos permiten hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando el sistema ya es mayor de 3 ecuaciones? Entonces el número de técnicas se reduce. Una cuestión usual pues, es linealizar este sistema y estudiar la estabilidad local asintótica, ¿sí? Pero para poder demostrar la estabilidad local asintótica del sistema, pues tenemos que recurrir a las condiciones de Hurwitz, que cuando son de 2, volvemos a lo mismo, pues son sencillas. Cuando vamos de 3, pues ahí tengo todavía 2 desigualdades, o una desigualdad, la principal, de demostrar, pero cuando hay un sistema de 4, las condiciones de Hurwitz van creciendo, entonces se vuelve más complicado pues probar la estabilidad de los puntos de equilibrio. Y tenemos un teorema gordote para eso, que es el teorema de Halma-Grothman,
que nos permiten saber la naturaleza de la estabilidad de los puntos de equilibrio cuando son puntos de equilibrio hiperbólicos. Pero ¿qué tal si nos encontramos con puntos de equilibrios no hiperbólicos? También tenemos el Harman-Kardon generalizado, pero si no funciona, bueno, una alternativa que siempre nos han dicho, cuando tu punto de equilibrio sea no hiperbólico, pues trata de construir una función de Lyapunov, ¿no? Pero bueno, entonces, y ese es el teorema clásico de estabilidad de Lyapunov, que, bueno, que salió en su tesis de doctorado en 1892, un teorema bastante, pues, viejo, ¿sí? Y que lo voy a enunciar solamente para el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Más tarde voy a hablar sobre unos sistemas que incorporan retardo, otros sistemas de ecuaciones diferenciales con parciales tipo hiperbólicos y finalmente con ecuaciones diferenciales de orden fraccionario, pero solamente son análogos los teoremas, me perdonarán la flexibilidad de eso, solamente enunciar el el de ecuaciones diferenciales ordinarias, y es el siguiente, ¿no? Si tengo un punto de equilibrio, ahí le puse el origen, pero puede ser de otra naturaleza, y bueno, que pertenezca al dominio que contiene el origen, y bueno, si encontramos una función, ese es el punto, encontramos una función continuamente diferenciable tal que cumpla esto, que la función que estoy hablando evaluada en el punto de equilibrio me dé 0, y fuera de eso sea mayor que 0, es decir, que sea definida positiva, es una función que cumpla esas condiciones, que sea definida positiva, le voy a llamar una función de Lyapunov. Es más, aquí me faltó el puntito, ¿no? O me faltó poner el puntito. Si la derivada de esa función de Lyapunov evaluada en el sistema me da definida de esta forma negativa y con la igualdad a 0, pues puedo asegurar que el punto de equilibrio es estable. Pero si la derivada de la función de Lyapunov evaluada en el sistema me da que es negativa, sin incluir la igualdad a 0, entonces puedo garantizar que es asintóticamente estable. Entonces, es de los clásicos teoremas que me dice, aquí está el teorema, encuentre la función que cumple las características, que sea definida positiva, y que la derivada de esa función de Lyapunov evaluada en el sistema te dé negativo. Esa es la parte, pues, algunos autores le llaman que es un tanto de arte y de técnica hacer esos dos, proponer la función de Lyapunov y encontrar que esa derivada sea negativa. En eso radica, es decir, no más necesito cálculo y álgebra de preparatoria. Es decir, la idea es cómo hacerlo. Es la manera inteligente de hacerlo. Ahí donde quienes los han hecho bastantes veces, pues tienen una gran ventaja de algún estudiante de ecuaciones diferenciales 2 que apenas está llevando esto a la teoría cualitativa, ¿sí? Entonces, es la parte de la experiencia lo que dicta cuál función me puede funcionar y cuál de plano no. Entonces, la forma de una función de Lyapunov, pues la forma que dicen en la clásica, ¿no? Una forma de vasija y con el mínimo en el punto de equilibrio. Entonces, la función clásica que uno intenta como naif en esto de construirla, pues la cuadrática, ¿no? Porque es la primera que usaron los físicos, recordando que esto viene de la función de Lyapunov es interpretada como una función de energía total de la cinética más la potencial. Es otra cosa, cómo interpreto las funciones de Lyapunov en el contexto de la biología o de la epidemiología. Pero esta es la función clásica por la que uno inicia, o los ejercicios que uno comienza, ¿no? Pero esta otra función, que la mayoría de los autores pues, le llamamos función tipo Voltaire, ¿sí? Que obviamente cumple con eso, ¿no? Que tiene un mínimo global en el punto de equilibrio en cuestión y que siempre la función es mayor que evaluada en ese punto de equilibrio. Pero tiene su historia esa función de Lyapunov. Esa función de Lyapunov sale como la primera integral de un modelo bastante clásico que ustedes conocen, que es el modelo de Lotka-Volterra. El modelo de Lotka-Volterra, que es muy popular, es muy clásico, donde ellos piensan que el crecimiento de las presas, X es la densidad o el número de presas, y ese término bilineal representa la tasa de cazas de los depredadores hacia las presas. Entonces, eso se convierte, si lo veo desde el punto de biomasa, en el incremento de los depredadores, menos la muerte de los depredadores. Este sistema
si hago el cociente de las dos, y va a tener, salgo con esto. Hago un cambio de variables. Integro. Me van a tener que creer, pero de aquí sale la ecuación de esa función de Lyapunov. Es decir, la forma esta de x menos x estrellita menos x estrellita logaritmo del cociente, de ahí esa forma de si integro eso, me sale esa función de Lyapunov, y por eso comúnmente se le denomina como función de Lyapunov tipo Volterra, porque de ahí apareció la primera ecuación, no como una función de Lyapunov, sino como una primera integral. Entonces, esta misma función de Lyapunov fue usada alrededor de los años 70 por Go para probar la estabilidad global de los puntos de equilibrio de esos modelos clásicos de presa-depredador como estos, ¿sí? O modelos de especies competitivas. Vio que esas funciones de Lyapunov eran muy adecuadas para probar la estabilidad, incluso no solamente de dos especies, sino de modelos de multiespecies, para diferentes contextos, ¿sí? Inclusive también lo usó para esta misma función de Lyapunov para modelos tipos de especies mutualistas, que recientemente ha incrementado el interés por estudiar modelos de especies mutualistas, ya que se ha visto que las especies mutualistas son mucho más importantes de lo que creían anteriormente, ¿sí? Cuando empezaron con el modelaje de los modelos presa-depredador o especies competitivas. Pero me voy al punto de que esta función tipo Volterra que les presentaba no es muy buena para modelos tipo cooperativos, ¿sí? De hecho, también la usó Go en uno de sus trabajos, y recientemente en el 2014 propuse una función de Lyapunov para modelos tipo de especies mutualistas, y aparentemente fue bastante, bueno, el resultado que obtuve fue bastante exitosa, y otros autores la han usado para otros modelos mucho más complicados de especies mutualistas. Entonces, no siempre la Volterra es para todos los modelos biológicos, ¿no? Funciona en la mayoría. Pero, por otro lado, Beretta, que es un matemático italiano, ya le había usado esa misma función tipo Volterra para sistemas epidémicos, ¿sí? Para los clásicos, modelos SIR, SEIR, modelos por enfermedades vectoriales. Lo usó alrededor de 1986. La limitación de su propuesta es que había que escribir esos sistemas de forma matricial, la parte lineal en una matriz, la parte no lineal en otra, definida en otra matriz, y ahí radicó la falta de éxito de que por qué no se popularizó esa función desde los años 80. Y recientemente Andrei Korobenikov, un ruso que está en la Universidad de Barcelona, repopularizó esa misma función de Lyapunov para sistemas epidémicos, ¿sí? Le llamamos repopularizó porque le comentaba, ¿no? Porque ya era conocido, ¿sí? Pero ¿por qué Andrei Korobenikov tuvo esa? ¿Qué fue lo que propuso Andrei? Que pudo, como decía, hacer un segundo aire para la epidemiología matemática, ¿no? Que se han incrementado las publicaciones para cuando alguien quiere probar estabilidad global usando funciones de Lyapunov, ¿sí? Bueno, ¿a qué se debió? Pues él que encontró nuevas formas definidas negativas, no como matrices como las intentó Beretta, sino esa forma tan simple como ustedes la ven algebraicamente. Estas son las que propuso Andrei Korobenikov en sus primeras publicaciones y también en su tesis doctoral, donde encontró estas formas cuando construía las funciones, y se dio cuenta que estas son definidas negativas, ¿no? Tenía que probar eso. Y posteriormente, lo sorprendente es que esto se puede escribir esto es una forma tipo Volterra. Sí, es lo que a mí me sorprendió posteriormente cuando las vi escritas de esta manera. Estas formas se pueden escribir como formas tipo Volterra. Entonces, la misma que es función de Lyapunov aparece como la derivada, pero con forma tipo Volterra. Y es definida positiva, ¿no? Y como es multiplicada por el signo negativo,
pues ya puedo asegurar que es definida negativa y por ahí la prueba pues es sencilla. Digo, en eso, detalle tan simple radica que se hayan popularizado o que ahora actualmente sea muy fácil probar la estabilidad global de un punto de equilibrio en modelos epidemiológicos. Bueno, salvo algunas cuestiones, el modelo debe tener cierta simetría, guardar cierta simetría. Pues platicaba con uno de los asistentes del encuentro. Por ahí si tiene la forma de crecimiento es tipo logístico, pues se complica, pero se puede ver, se puede construir, pero casi en la mayoría de los modelos típicos donde suponen población constante, funciona bastante bien la construcción de las funciones de Lyapunov. Y bueno, vamos a pasar con el primer ejemplo sencillo, ¿no? El modelo CIS. El modelo CIS se conoce de esta manera porque tenemos la población susceptible de la infección. Estos se convierten en infectados por contacto. Esos sanos se convierten en infectados en una tasa, dice ahí beta SI, y después sobre el cociente. Este término es conocido como tasa de incidencia estándar, así se conoce, ahí se acuñó, que han visto que ese término de incidencia es bastante útil cuando se trata de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Pero este tiene la particularidad, el infectado jamás guarda memoria de la respuesta inmune, sino inmediatamente que está infectado se convierte nuevamente en susceptible según allá a una tasa phi. ¿Sí? Este es el modelo CIS. De hecho, lo utilizó Heckott para modelos de gonorrea, y los que trabajan en enfermedades transmitidas por vector pueden usar el modelo CIS para la población humana, para malaria o paludismo. ¿Sí? Entonces tenemos este modelito sencillo, con incidencia estándar. Hago notar esto, porque las funciones, mayor parte de las funciones construidas son para modelos que carecen de este cociente, es decir, solamente es el término bilineal. No ha habido técnicas para construir funciones que permitan abordar sistemas que ya piden cocientes, ¿sí? Entonces fue el intento en ese trabajo que se nos publicó acá en esta revista, tratar de construir funciones de Lyapunov para sistemas que tuvieran esa característica de incidencia estándar. Y es el modelo más simple, como decía, ¿sí? Entonces, este modelo pues, vive en una región de interés biológico, obviamente en el cuadrante positivo, donde SI son positivas o mayores o iguales que 0. SMI tiene que ser menor al tamaño de la población, claramente para que tenga interés biológico. Y una cuestión súper importante, todos estos modelos tienen un R0, el número reproductivo básico, ¿sí? Que tanto tiene valor epidemiológico como del punto de vista de la bifurcación. Porque ahí tenemos estos sistemas clásicos, tienen una bifurcación que se llama bifurcación hacia adelante, o una bifurcación transcrítica. Tienen la siguiente forma, ¿no? Entonces por aquí voy a tener el punto de equilibrio estable, ¿no? Del punto de equilibrio sin enfermedad, que comúnmente le llaman E0, ¿no? Después en 1 tenemos el R0, tenemos el 1. Después del 1 aparece un nuevo punto de equilibrio, que se conoce como el punto de equilibrio endémico. Entonces, este se convierte en inestable, el sano, y bueno, emerge este nuevo punto de equilibrio, que es el endémico, y este es asintóticamente estable. Entonces, tenemos este típico diagrama de bifurcación, y bueno, el R0, pues es importante para definir esto, ¿no? La bifurcación. Desde el punto de vista epidemiológico, significa el número de infecciones secundarias que produce un individuo infeccioso a una población totalmente sana. Entonces, esto les permite, cuando hay una epidemia en tiempo real, tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo va el R0 en este momento de alguna epidemia? Entonces, tiene sus dos importancias, la matemática y la epidemiológica. Entonces, como mencionaba, tiene un punto de equilibrio que es el sano, el libre de enfermedad, donde solamente se tiene el tamaño de la población, y 0 es la ausencia de infecciosos. Y el punto de equilibrio endémico, que lo ven por acá. La única manera de que esto tenga sentido biológico es que el R0 siempre sea mayor que 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener este va a existir siempre, y este va a existir únicamente cuando el R0 sea mayor que 1. Entonces me voy a centrar solamente en ese punto de equilibrio. Lo que hicimos fue lo siguiente: probamos ese teorema de estabilidad para ese modelo tan sencillo. Si el R0 es mayor que 1, solamente tengo un único punto de equilibrio endémico, y este es asintóticamente estable. Y construimos esta función de Lyapunov.
la idea de cómo construirla, si ven, esta, aunque está en forma de S menos el punto de equilibrio, ¿no? Pero si sumo todas las SI y las menos S estrellita y estrellita, verán que tiene la misma forma la forma tipo Volterra, pero yo la llamé compuesta, ¿no? Porque está compuesta de las dos variables del modelo. Y bueno, y esta esta es Volterra simple, ¿no? Entonces parece ser exitoso esa forma de construcción. Sí, pero ya cuando lo intentamos para modelos un poco más elaborados, que también apareció en este mismo paper, para el CIRS, para este modelo, ya no fue tan exitoso. ¿Sí? Construí una función de Lyapunov, también de tipo compuesta, con logaritmo, bueno, eso, pero en vez S más I más R sumada. Pero obtuvimos condiciones suficientes para la estabilidad, para ese modelo y para otro que se llaman modelos con recaídas. ¿Sí? Otro modelo con recaídas. Es decir, se vuelve recuperado, pero después vuelve a ser infectado. Con recaídas se usa para modelos, para herpes. A todo el mundo, bueno, no sé todo el mundo, pero a varios de ustedes les pudo haber salido un herpes labial. Esas son recaídas, ¿no? La tuvieron, se infectaron y después de un periodo recae. ¿Sí? Entonces, este tipo de modelos sirve para ese tipo de infecciones, ¿sí? Y para también la sexual, el herpes tipo 2, ¿sí? Para eso lo han usado. Bueno, entonces, pues vimos que aún intentando con una función de Lyapunov tipo Volterra compuesta para estos modelos y para este que fue exitoso, pues parece que no lo fue tanto. Bueno, ahí quedó la investigación de seguir explorándolo. Bueno, se los comentaba, ¿no? De que cuando ya tienen cocientes es difícil construir las funciones de Lyapunov, ¿sí? Para este tipo de incidencias. Y para el SEIR, pues es mucho más complicado. Y todas las versiones de eso, los SEIRs son mucho más complejos cuando tienen esa incidencia estándar. Bueno, este es otro modelito. Para el D2, de ecuaciones mencionaba que pude haber usado otras técnicas sin usar Lyapunov para estudiar la estabilidad de los puntos de equilibrio. Pero ahora, ¿qué tal si ya tengo un sistema de 3 ecuaciones? Hay ciertos sistemas que inclusive fueron inspirados de modelos de ecología. Hay un tipo de sistema que se llaman competitivos o cooperativos, que por ahí hay un teorema que garantiza que el comportamiento de esos sistemas son equivalentes o topológicamente equivalentes a sistemas planares. Pero bueno, pero si no cumple eso, que sean competitivos o cooperativos, ya no, para sistemas de 3, pues las herramientas ya se me reducen para estudiar estabilidad asintótica. Entonces otra vez tenemos que recurrir a una herramienta clásica de 1890, a un teorema de 1892 para estudiar la estabilidad de esos puntos de equilibrio. Aunque hay otra técnica reciente que es el método geométrico propuesto por Mike Conley, que también es muy popular actualmente, se puede usar, ¿sí? Pero el problema es que comúnmente queda en términos de una constante que se llama constante de persistencia, ¿sí? Y estos quedan libres de una constante de persistencia. Bueno, tenemos un sistema en infecciones virales. Ahora en otro contexto, no epidemiológico, sino más a nivel de individuo. Entonces tenemos las células sanas, las células infectadas, que los voy a pensar como de manera implícita como los virus, y la respuesta inmune, ¿sí? Cuando alguien tiene una infección viral, despierta una respuesta inmune, ya sea, bueno, la humoral, ¿no? Que es la primera que se echa a andar, pero también puede ser adaptativa. En este caso, bueno, hay de las dos. O bien cuando un virus, una célula, bueno, la idea está así, ¿no? Llega el virus, toca una célula, toca los receptores que debe tocar para entrar, ingresa, libera el genoma que tenga, ese genoma se convierte en, ya sea, bueno, ese ADN, pues directamente ese ADN se convierte en ARN mensajero, empieza a fabricar las proteínas, y por otro lado se duplica el genoma viral. Una vez las proteínas ya hechas y el genoma viral se ensamblan y forma una partícula viral o varias partículas virales dentro de una célula y son liberadas ya sea por endocitosis o por lisis. Sí, pero bueno, eso es el ciclo de infección viral sin que el sistema inmune se eche a andar. Entonces, con una célula infectada por un virus,
expresa receptores que no tiene una célula sana. Estos receptores son reconocidos por parte del sistema inmune adaptativo, que son las células T citotóxicas. Entonces, ve la célula citotóxica, va patrullando, se encuentra alguien que está expresando receptores que no debería tener, ¡pum! No la mata, la obliga a suicidarse. Es lo que pasa con el fenómeno de apoptosis, ¿sí? Obliga a la célula a suicidarse. Entonces, es un mecanismo de respuesta para controlar la infección viral. Las células T citotóxicas reconocen las infectadas y les causan apoptosis, o les obligan a producir apoptosis. Al matar a la célula infectada, pues es una manera de evitar que se siga propagando la partícula viral. Otra manera, que ya no es a nivel celular, es la que le llamo ahí no lítica. La no lítica tiene que ver con citocinas. Citocinas son moléculas. Entonces, cuando se echa a andar toda esta respuesta inmune, se liberan citocinas. Y estas citocinas pueden actuar a distancia. A través de sangre periférica pueden llegar a distancia, o por el sistema linfático puede llegar a distancia. Entonces, cuando esas citocinas entran a las células, le crean un sistema ahí de resistencia a infección, ¿sí? Entonces, otra manera, ¿no? A través de citocinas evito que esa célula permita que se infecte. Entonces, esos dos fenómenos de respuesta inmune es lo que está modelando este sistema propuesto por Wordas en el 2002. Bueno, de hecho, el artículo lo publicó en una revista de Trans Immunology. Entonces, está completamente en un contexto biológico este modelo. Entonces, tenemos por acá que las células sanas crecen, el tejido, y que mueren, ¿no? Tenemos que la BTXY, la infección viral, se traslada por acá. Primero voy a interpretar esto. Que se mueren las células infectadas, obviamente por efecto citopático. Y estas células, ya me voy con el sistema inmune. El sistema inmune tiene una proliferación de ciertos linfocitos, de linfocitos T citotóxicos, y que el crecimiento de la respuesta inmune depende de la cantidad presente de células infectadas. O sea, aquí lo considera de manera proporcional a las células infectadas la respuesta inmune. Y la B, ese término significa la declinación de esta respuesta inmune. Entonces, aquí lo están modelando de manera unificada tanto la respuesta inmune celular como la respuesta inmune pues, por las citocinas, esta que les platico, ¿no? Entonces, este término tiene que ver con que el linfocito T citotóxico encuentra la célula infectada y le produce apoptosis. Ese término significa esto. Y este cociente, que es un término de retroalimentación negativa, identifica ese de las citocinas, le crean una resistencia a las células a que se infecten, ¿sí? Este es el que está modelando esta parte. Entonces, ya cuando son sistemas que tienen que ver con cocientes, construirle funciones de Lyapunov es bastante complejo. Entonces, cuando uno quiere estudiar la estabilidad de esos puntos de equilibrio, primero encuentro el R0, que hay varias maneras de encontrarlo, ¿no? Una manera es la linealización alrededor del punto de equilibrio trivial, y la condición por ahí que te dé estabilidad, ese cocientito que te sale es el R0. Otro método es el método de la siguiente generación propuesto por un grupo de canadienses, que también se ha usado se ha publicado mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, otra vez, encontrar puntos de equilibrio, ya no es tan trivial encontrar puntos de equilibrio. Entonces, a veces cuando uno es estudiante y uno quiere encontrar puntos de equilibrio, siempre lo quiere encontrar bonitos, ¿no? Como estos, ¿no? Que me salgan explícitos. Cuando no salen explícitos, pues hay que encontrar con otras maneras geométricas de probar la existencia de un único punto de equilibrio de la infección viral para este caso. Si es que es lo que pasa con este sistema. No presentó la prueba, pero lo hicimos por un método geométrico. Entonces, garantizar que las seroclinas intersectan únicamente, ¿sí? Cuando el R0 es mayor que 1. Bueno, entonces, este trabajo lo hice con Korovnikov, el que les mencionaba hace algunas diapositivas. Fue trabajo en colaboración con él, publicamos esta revista Medical Medicine and Biology. Y otra vez, siguen siendo las funciones tipo Volterra. Tipo Volterra para la variable de la célula infectada, una lineal para las infectadas. Y también este es tipo Volterra, si la ven, pero ya no es la variable solamente, sino es 1 más Q, es decir, el término este de retroalimentación negativa, el que está haciendo funcionar bien la prueba de estabilidad. Si solamente le pongo la Z, no jala. Solamente se tienen condiciones suficientes de la estabilidad, pero no necesarias y suficientes sobre la estabilidad. Y en el mismo tono, cuando uno quiere construir la función de Lyapunov para
el punto de equilibrio que representa la infección viral con la respuesta inmune, pues tiene que ser también forma tipo Volterra, ¿no? Y esta de esta forma tan especial, 1 más QZ. Solo de esta manera funciona, ¿sí? Si ven bueno, la matemática uno que está usando, pues es muy simple, ¿no? Es cálculo diferencial y y álgebra, ¿no? Pero la forma inteligente es cómo llevar estas, derivarlas y escribirlas como les mencionaba aquí. Ese es el secreto, ¿no? Si no sé cuál es la técnica, pues llevar la derivada a estas formas. Esa es la idea, o a estas, ¿sí? Así debemos escribir la derivada de esas funciones de la 1 para ser exitosos en ellas, ¿no? Llevarlas a una de esas formas, ¿sí? Ok. Eso es con respecto a modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero esto se ha ido extendiendo a las otras diferenciales, como las con retardo. ¿Sí? Una principal crítica que se hace a los modelos de ecuaciones diferenciales es cuando dice la célula, el virus contra la célula en contacto e inmediatamente se convirtió en una célula infectada. Un biólogo o un biólogo, sin ir tan lejos, una especialización, va a decir, pues me estás considerando que la infección es instantánea, ¿sí? Ahí hay un detalle en el modelaje. Pero a pesar de eso, esos modelos de infecciones virales que fueron usados para VIH, posteriormente pues aplicados a hepatitis C o hepatitis C, a pesar de esa sobresimplificación, el modelo cuando uno le mete datos de cargas virales funciona. Entonces, pero se puede uno caminando en los refinamientos de estos modelos, como este. Es un modelo que propuso Perelson para el hepatitis C, que considera más elementos que el modelo básico de infecciones virales, ¿sí? Entonces, tenemos también células sanas, células infectadas, y aquí está de manera explícita las partículas virales. Tenemos también crecimiento de las células sanas, la muerte, ese es el término de transmisión viral. La transmisión viral es contacto virus-célula, entonces, pero ya no instantáneo, ¿no? Un virus toca a una célula, no se convierte de manera instantánea en infectada, sino tiene que pasar un tiempo dado. ¿Sí? Ahí es donde entra el retraso o el delay en el modelo de ecuaciones diferenciales. No es instantáneo, tiene que pasar un tiempo para que la célula se pueda considerar como célula infectada. Por otro lado, tenemos que las células se mueren las células infectadas. Al morir, pues liberan partículas virales. Y al liberar partículas virales, pues aumenta la población de partículas virales y tiene una tasa de declinación que es gamma, ¿sí? Y ese término, que es los que conocen de estas cosas, pues ven que es un modelo logístico. Un modelo logístico para las células infectadas y para las células sanas. Este término se usó para modelar la transmisión mitótica. Es decir, una célula infectada, y una vez que el virus integró el genoma viral al genoma de la célula, puede hacer mitosis. Y al hacer mitosis empieza la duplicación celular. Pero ya no es la duplicación solamente del genoma de la célula, sino el genoma que contiene también el genoma viral. Y al tener el genoma viral, esa célula es viable para que pueda producir en un futuro partículas virales, porque tiene la información suficiente. Entonces, lo que está haciendo ese término es modelar la transmisión mitótica. Que para infecciones virales hay 3 tipos de infecciones: la virus-célula, transmisión mitótica que la menciono, y célula-célula. Es decir, una célula infectada puede pegarse por sinapsis a otra y puede inducir una infección viral, un modelo de contagio. Se pasan sustancias a la otra que la infectan, ¿no? Necesariamente tiene que ser un genoma. Entonces, tenemos el modelo de 3 ecuaciones, donde ya tiene más términos no lineales que la anterior, o que los anteriores, y estos chinos, que están por todos lados, intentaron demostrar la estabilidad de este modelo. Sí, lo que critico fuertemente a los chinos es que esto lo propuso Perelson para hepatitis C, pero ellos lo proponen para VIH y ya no citan a Perelson, ¿sí? Y yo abiertamente que les estoy diciendo que este modelo es de Perelson, ¿sí? Entonces ellos intentan probar estabilidad local, y para el punto de equilibrio de la infección viral, no le voy a hacer caso al punto de equilibrio sin infección, obtienen toda serie de condiciones suficientes para la estabilidad local del punto de equilibrio
endémico. Bueno, si ven, hasta se corta, ¿no? Todavía por acá tiene un término más. Entonces, son pues cálculos kilométricos, porque están usando también un teorema de estabilidad local con las condiciones de Hurwitz, pero para el caso de los modelos con retardo. ¿Sí? Entonces, aquí donde vi este problema abierto de la estabilidad, y bueno, y probé con las funciones de Lyapunov. Entonces, pero aquí respeté la notación de ellos, no usan R0, sino lo comparan como una eta crítica, que en sus principios Pearlson usaba esta notación de n crítica para en vez de usar el R0, que es de la escuela, pues entiendo que la inglesa. Bueno, ese es el R0 mayor que 1, visto de otra manera, y esta es la condición suficiente que encontré mediante las funcionales de Lyapunov para probar estabilidad asintótica. Pero vamos a ver la funcional que propuse. Esta es la misma que está por acá, ¿no? Es la tipo Volterra, pero en su forma integral, nomás que ahí la escribí de esa manera por conveniencia. ¿Sí? Pero fíjense, para que funcionara la función de Lyapunov tenía que incluir el término de retardo, ¿no? El término bilineal con retraso tenía que ir en la funcional de Lyapunov. Aquí está, es una tipo Volterra y con una integral con respecto al retardo. Esta función, bueno, me lleva a escribir formas como les platicaba tipo Volterra y a establecer esta condición para la estabilidad. Y bueno, eso nos lo publicaron en Journal of Mathematical Analysis and Application en el 2011. ¿Sí? Bueno, ahí con respecto a esa es la historia. Entonces, de estos años hacia acá, pues se han extendido masivamente la construcción de funcionales de Lyapunov de esta forma para modelos con retardo. ¿Sí? Ahora que en estos momentos ya es de dominio casi público poderlas construir, pues cuando a mí me llega una revisión de un paper de este estilo, pues si la construcción de la función de Lyapunov es meritoria, es complicada, pues se procede a la publicación, pero ahora actualmente es totalmente sencillo con toda la información que hay poderlas construir. Del 2011 a la fecha pues ya han pasado pues varios años. ¿Sí? Y no, la historia no continúa ahí. Entonces, ya que vieron que funcionaba para modelos estos de ordinarias con retardo, la siguiente idea, el siguiente paso es dar a modelos con ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sí? Pero estos modelos son conocidos como tipo hiperbólicos. En ese modelo lo publicamos en esta revista en 2015, pero considera la edad de la vacuna. ¿Sí? Porque todos pensamos que nos vacunan, pero la vacuna no es de por vida, sino que tiene que sostenerse el nivel de anticuerpos en sangre. De hecho, para BPH se está haciendo, se están monitoreando cortes de mujeres para ver cuánto tiempo tardan en sostener los anticuerpos de BPH. Entonces, vale la pena pensar en un tiempo calendario que me da esta parcial y en un tiempo de la edad de la vacuna. ¿Sí? Entonces, esto lo modelamos simplemente como un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Ponemos las condiciones a la frontera y las condiciones iniciales. ¿Y qué creen? La historia que les vengo contando, ¿no? Pues funcionan las tipo Volterra para probar la estabilidad. También tienen dos puntos de equilibrio. Sigue siguiendo este diagrama de bifurcación, este tipo de modelos, ¿no? Tipo Volterra, que la defino de esta manera, por conveniencia y porque salen unos kilómetros, se escribió de esta manera con la integral. Esta también es tipo Volterra para el punto de equilibrio endémico. Y esta es cómo debe quedar con respecto a la edad, ¿no? La edad de la vacuna. Y de lo que originalmente trataba el resumen que envié para el encuentro, resulta ser que recientemente, en 2014, creo que es de Sudamérica, no recuerdo el país, si es chileno o argentino, ellos propusieron, bueno, un sistema de ecuaciones diferenciales de orden fraccional, tipo Caputo. Aquí me enfoco solamente, ellos se enfocaron a la definición de fraccional tipo Caputo, que tiene propiedades pues, como derivada de la constante cero, las condiciones iniciales de la ecuación diferencial son equivalentes a ecuaciones diferenciales ordinarias, y no como las otras definiciones de fraccional, que las condiciones iniciales no quedan en términos análogos o similares a la ordinaria. Entonces, ellos tienen una desigualdad. Probaron esta desigualdad, que se cumple bajo estas condiciones, y esto les permitió construir funciones de Lyapunov cuadrática para modelos que ellos por ahí tienen en este paper.
Entonces yo cuando vi este artículo, digo, pues la idea está en el aire, ¿eh? He venido trabajando durante varios años la construcción de la tipo Volterra, que por qué no construir una desigualdad, bueno, probar una desigualdad que me permite usar la tipo Volterra en modelos que son tipo de orden fraccional, ¿sí? Ok, entonces fue lo que hice en este paper que nos publicaron en 2015, en la misma revista que ellos publicaron, ¿sí? En la misma revista. Entonces, pues agarré la funcional tipo la Volterra, propuse la desigualdad que yo esperaba que diera, lo usual, y probé este teoremita, que la prueba está aquí, ¿sí? Entonces, ya con esta manera tengo una desigualdad que me permite construir funciones de Lyapunov en el contexto de orden fraccional. Y lo hice para algunos ejemplos muy populares de ecuaciones diferenciales, bueno, de la parte de ordinarias, que es el modelo de hospedero vector de Ross McDonald, ¿sí? Pero solamente con el orden fraccional va entre 0 y 1, ¿eh? Hago notar ese detalle, ¿no? Y para la incidencia estándar, que fue con el primer modelo que empecé, le puse orden fraccional. Antes de proponer esto, en la literatura ya hay varios modelos de epidemiología que usan el orden fraccional, ¿sí? Bueno, y la idea fue la misma, ¿no? Ya con esta desigualdad llego a formas similares, pero allí no prueba de estabilidad asintótica, sino estabilidad asintótica uniforme, porque la teoría que revisé, yo no soy especialista en cosas de orden fraccional, simplemente vi la pelota botando de que podía hacer esto y en 3 meses lo demostré. Y bueno, y escribí el artículo, pero me declaro no especialista en orden fraccional. Entonces, ya había antecedente de esto, los teoremas que garantizaba era por ahí uno de estabilidad asintótica uniforme, y fue el que usé, no otra definición de estabilidad como lo hay en el contexto de ordinarios. Entonces, a manera de conclusiones, pues las técnicas la función de Lyapunov son pues un tópico demasiado arcaico, pero puede ser útil estas técnicas para probar estabilidad asintótica o global en modelos tanto en ordinarias, con términos no lineales, con retardo, pues con parciales, ¿sí? Inclusive con estos de orden fraccional. Pero la pregunta que no respondí a estos modelos, eso lo vi como un objeto matemático y lo puedo aplicar acá, pero no está tan claro, al menos a mí no me queda claro. ¿Qué significa el orden fraccional en modelos aplicados a procesos biológicos? Al menos en estos modelos de dos que presenté, el hospedero vector y el otro, el del CIS, me queda claro que para difusión anómala está claro la cuestión física, ¿no?, del orden fraccional, pero cuando le impongo la derivada fraccional a estos modelos, algunos que trabajan en esos temas dicen que son sistemas con memoria, otros que han hecho estimación de parámetros dicen que es mejor el ajuste, pero a otros les responden que puede haber sobreajuste al incorporar como un nuevo parámetro al orden de la derivada fraccional. Bueno, es una pregunta que, pues, para mí está abierta, ¿no? ¿Qué significará ponerle esas derivadas de orden fraccional a modelos epidemiológicos, ¿no? Yo, como soy sincero en ese sentido, yo vi que podía hacer la prueba de esta función de Lyapunov para el contexto de orden fraccional y pues lo hice y bueno, está en la literatura, ¿sí? Pero ¿qué significa eso? Aún no tengo la respuesta. Sería todo. Les ganaron. Allá atrás. Ganaron. Cuando vas a proponer funciones de Lyapunov, ¿podrías hacer un argumento tipo de asintótica, por ejemplo, en el caso saturable, donde tienes el término entre S más I? Ajá. Si le pones, digamos, epsilon a la S o a la I y haces como un Taylor en epsilon, entonces vas a recuperar el modelo de otra Volterra. Y digamos, sabes que ahí sí puedes proponer la función de sí. Puedes como hacer un matching para ver si puedes extender la función de Lyapunov para cuando sí. racional. Sí, comúnmente cuando alguien propone la tipo esta de incidencia estándar y no considera muertes, por teoremas al límite, de estabilidad, no recuerdo el tecnicismo, pero es al límite, lleva el sistema límite, se queda con un término bilineal, pero porque ahí les permite suponer
que la muerte inducida por la enfermedad son tan pequeñas que lo pueden hacer cero. Entonces suman todo y todo les queda ahí en términos de lambda sobre mu. Entonces, usan esa invarianza para reducir el sistema o para considerar que es constante, ¿sí? O considerar que la parte de abajo es constante en el límite. De esa manera le sacan la vuelta cuando tienen términos cocientes, ¿sí? Pero es lo que te puedo responder con respecto a estos sistemas, ¿no? Hacen unas restricciones para llevarlos a lo conocido. Pablo. Una solución estable es una onda viajera, pero no sé si tienes algún otro tipo de soluciones. No tengo ondas. Bueno, al menos por aquí propuesta de ondas viajeras. No solamente pruebo la estabilidad local. Tienes una solución, digamos, que muestres que esa es la que era estable. O sea, nada más la teoría, tienes ejemplos. ¿Numéricos? ¿O qué? ¿Alguna corrida numérica? No, analíticos, alguna solución, algún perfil de alguna solución. No, todo es cualitativo. Todo es cualitativo. Sí, numérico, por ahí he hecho unas corridas, pero eso no es una demostración, pues nomás estoy mostrando la estabilidad. Sí, pero analítico. Bueno, vamos a ver